años. Y son las vivencias de ese joven huérfano que muy pronto se le corta la infancia, se le abre un abismo y llega a un mundo realmente que es hostil. Y entonces los poemas, el poemario es ese diálogo con la madre, ese diálogo del niño que se siente solo, ese diálogo que a veces es de chacara, el haberse ido, que le habla con la formalidad que le hablaba cuando estaba. Más o menos los 30 y tantos poemas del libro son este diálogo del poeta con la madre. Tiene dos partes, el primero es, digamos, más la parte de la juventud y el segundo, la segunda parte del poemario, es, digamos, también ese mantener el diálogo actual en los tiempos actuales. Voy a leer un par de poemas de él. Hay un primer poema que se hace en la introducción, no le quiero leer porque se queda demasiado pistas. El primer poema del libro dice así: es diciembre y el musgo en las paredes te recuerda sentada frente al sol, hilando el tiempo. ¿Quién ha dicho que el aire violeta de esta tarde no es el mismo que entonces nos ponía avispas en los labios? El rigor del invierno acrecienta las distancias y es más denso el silencio entre las grises brumas de la alameda. Veo un rastro de luz que no palpita al paso de las aves. Oigo el llanto de un niño que se asoma al caudal de un acuífero. Toda la claridad duerme en las ramas mudas de los manzanos y no queda en el cielo una cometa sin colores de ti. Es diciembre y el musgo en las paredes todavía tiene el tacto finísimo de ayer. El segundo poema es como nosotros decía antes, como si me estuviera hablando familiarmente, echándole en cara. Era del 6, dice así: mira que has conseguido. Ahora tengo que decrecer de nuevo hasta alcanzar la altura de un pupitre y empezar a estudiar, porque este idioma se ha quedado obsoleto como el siles. Y tú sabes de sobra que en los árboles huérfanos tenemos la lengua de almidón y en desbandada, los cirros de las manos. Mira que has conseguido, porque ahora tendré que terminar acostumbrándome a vivir sin costumbres, a vivir sin reproches y a pensar que no existen las palomas, porque no hay claridad que las sustente. Y lo que es más difícil todavía, encontrar quien me explique que mañana ya es nunca, que no quedan más días de indulgencia y es la hora de racionar el llanto, si es que el llanto no es un coto de lluvia y a estas horas le están creciendo chopos, y en las lunes zarzas y jaramados.